¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a hablar del mundo laboral, de las relaciones laborales con la doctora Agostina Lacase. También sobre amparos de salud, el crecimiento que han tenido en este último tiempo con el doctor Jorge Fara. Y sobre el contrato de arrendamiento rural, un tema muy interesante con el doctor Ricardo Prone. Bienvenido, muy buenas tardes, comienza Sujetos de Derecho. Una relación laboral es el vínculo jurídico entre un empleador y un trabajador, donde el empleado presta servicios a cambio de una remuneración bajo la dirección y dependencia del empleador. También vamos a hablar de la falta de registración con el problema que significa la percepción de derechos laborales. Y frente a la pregunta y a la problemática que me traes hoy, bueno, justamente hay que aclarar de que existe una relación laboral. ¿Qué es una relación? ¿No? Existe una relación laboral cuando una persona ejecuta tareas en beneficio de otra, da su tiempo en beneficio de otra bajo dependencia a cambio de una remuneración, ¿no? Justamente una relación laboral detenta notas tipificantes que nos llevan a una subordinación económica, jurídica y técnica, donde tenemos la figura indispensable del trabajador y la trabajadora, que sea aplicable y que necesite el amparo normativo de la ley específica, que es la ley de contrato de trabajo, ¿no? La existencia de la relación laboral se presume salvo que se demuestre lo contrario. ¿Qué es que se demuestre lo contrario? Que nos encontramos frente a otro tipo de contrataciones de naturaleza civil, comercial, como es una locación de servicios, una locación de obra, un contrato de agencia, en donde ahí sí vamos a tener la figura de dos personas independientes que contratan y que cuya condición tributaria puede llegar a ser el monotributo y que emiten factura por sus servicios, ¿no? Ahora bien, el problema está cuando nos encontramos en una relación de naturaleza laboral, o sea, en donde se dan estas notas tipificantes y se pretende la simulación a través de el uso, por ejemplo, como me lo traes hoy tu pregunta, el uso a través de el monotributo, ¿no? En donde se pretende simular a través de una figura independiente algo que no lo es, sino que nos encontramos frente a un contrato de naturaleza laboral y una relación bajo relación de dependencia. La ley esto lo sanciona con la nulidad de cualquier forma de simulación y nos advierte de que nos encontramos justamente frente a una relación laboral, ¿no? Y que corresponde la aplicación normativa. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a un fraude a la ley, ¿no? Este fraude que genera la falta de registración a aquel trabajador que directamente no está registrado o que lo está o que se utiliza figuras distintas, como puede ser la utilización del monotributo. Bueno, este fraude justamente lo que lleva es un daño. El daño que lleva la falta de registración es un trabajador de que no tiene el amparo de los beneficios de la seguridad social, que el día de mañana no se va a poder jubilar, que no tiene obra social, que no tiene RT, pero también perjudica al resto de los empleadores que sí cumplen con la ley y que tienen registrados sus empleados. Y algo más grave aún, perjudica a la sociedad en su conjunto, dado que en nuestro sistema de seguridad social nosotros tenemos lo que se llama el principio de solidaridad, en donde los trabajadores activos que se encuentran registrados son los que solventan a los trabajadores pasivos, a los jubilados, ¿no? La falta de registración justamente afecta y lleva a la insostenibilidad del sistema, ¿no? Si nosotros cada vez nos encontramos con menos trabajadores activos que solventen el sistema, nos va a llevar a la insostenibilidad, que es un problema que se está planteando actualmente.
afecta a la sociedad en su conjunto y nos lleva a la obstaculización, el fraude generado por la falta de registración. Aquel empleador que no registra a sus empleados lleva justamente a la obstaculización de un derecho que le corresponde a todos los ciudadanos, ¿no? Que es el derecho amparado por el artículo 14 bis, en su tercer párrafo, que establece que todo ciudadano tiene derecho al goce íntegro de los beneficios de la seguridad social, ¿no? La falta de registración es un problema que afecta, en definitiva, a miles de personas y como tal exige justamente una política nacional que se ocupe de este problema jurídico, ¿no? El riesgo social y la cuestión social que derivan de la falta de registración implica justamente el grave problema de que lleva a la marginalidad de miles de personas que salen del sistema de los beneficios de la seguridad social y carecen de este amparo, ¿no? Independientemente de que son considerados trabajadores y que le corresponde y que deben, digamos, que le corresponden los derechos laborales de la normativa laboral en su cuenta. Justamente un trabajador, digamos, fuera del sistema, un trabajador que no está registrado, es un trabajador discriminado, ¿no? Como te planteaba, es un trabajador que está marginado de los sistemas de la seguridad social, que carece de obra social, de RT, de los beneficios de la seguridad social. Lo que no significa que no le correspondan, todo lo contrario, es un trabajador que tiene los derechos laborales amparados por la norma, basados en la presunción de existencia de la relación y basados en los derechos que la normativa protectora confiere, ¿no? Si nos encontramos, esto es que si nos encontramos frente a una figura simulada de aquello que pretende ser independiente cuando no lo es, la ley lo sanciona de nulidad y inmediatamente le corresponden los derechos establecidos en la ley de contrato de trabajo, en los convenios colectivos, depende de la actividad que se trate. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. El gobierno de la provincia invirtió más de 154.000 millones en equipamiento para seguridad. 700 nuevos patrulleros, 600 nuevos vehículos, 600 motocicletas, 2 autobombas, 10.000 armas menos letales, más de 13.000 chalecos antibalas, 2.500 pistolas 9 milímetros, 100 cámaras de seguridad para 100 escuelas, 500 kits de alarmas comunitarias, 200 cámaras corporales, 450 radios y equipos de comunicación, 300 computadoras, 3.000 dispositivos móviles de conectividad. Ampliamos la red de comunicación. Nueva central telefónica integradora del 911. Nuevos uniformes y elementos policiales. 880 efectivos y más de 850 haciendo prácticas profesionalizantes. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Vamos a hablar de amparos de salud, esta acción legal que se utiliza para proteger el derecho a la salud cuando este fundamentalmente es vulnerado por una obra social, prepaga o incluso también el Estado. Mira, en amparos de salud y discapacidad lo fundamental es tener en cuenta que solo podemos requerir en estos el cumplimiento de una prestación de cualquier índole, medicamentos, prótesis, órtesis, algún tipo de rehabilitación, habilitación para personas con discapacidad, algún paciente oncológico, algún paciente que tenga alguna enfermedad poco frecuente, diabetes. Es bastante amplio el tema dentro de lo que es salud y discapacidad respecto a los amparos. Primero y muy importante y fundamental es agotar la vía administrativa, que es lo que nosotros llamamos la etapa extrajudicial, con lo cual la persona por lo general ya viene al estudio con una parte administrativa ya realizada ante la obra social o la prepaga. Esto es la presentación de los pedidos médicos, historias clínicas, certificado de discapacidad, toda una serie de documentación que solicitan las entidades para auditar la misma y ver si otorgan la prestación o no. Una vez agotada esta vía y con el asesoramiento del estudio, nosotros lo que hacemos es, si esa vía, si esa etapa está completa, nosotros directamente lo que hacemos es intimar por carta documento al cumplimiento de la misma prestación que ya se ha requerido con anterioridad, y posterior a esto iniciamos la etapa judicial, que sería la acción de amparo. Concluyendo con la etapa extrajudicial y dependiendo también dentro del tribunal del cual hablemos, los tiempos son totalmente diferentes. Si hablamos del Tribunal Federal, son bastante diligentes con los tiempos en cuanto a salud y discapacidad. Por ahí se puede llegar a complejizar alguna que otra situación en particular por algún requerimiento del tribunal para que cumplimente o la obra social o la prepaga, si no están muy bien determinados los objetos del amparo. Es decir, el objeto es lo que uno solicita dentro del amparo. En virtud de esto son las prestaciones mismas. Si hay alguna duda que el tribunal por ahí puede llegar a tener en cuanto a lo que uno está requiriendo, se puede llegar a demorar un poquito más esta cuestión judicial, porque el tribunal requiere cierta documentación, ya sea o a la parte actora o al demandado, que sería la obra social o la prepaga, y ahí se puede llegar a demorar un poco más. Por lo general, en el transcurso de 15 días, 20, 25, 30 días, solemos tener una respuesta por parte del tribunal, es decir, una medida cautelar con lo cual ya se ordena la obra social o la prepaga que se cumplimente con lo que se requiere. Hablando de los tribunales provinciales, esto no es tan diligente, tiene su demora y es bastante grande la demora que tenemos en los tribunales provinciales con respecto a esto. Es una opinión personal, en estos tribunales deberían afinar muchas cuestiones porque los plazos son muy extensos en la provincia. Cuando nosotros requerimos prestaciones al APROS, que es la entidad provincial, la obra social provincial, y acudimos a los tribunales para requerir que se ordene el cumplimiento de las prestaciones, los tiempos son muy extensos. Te hablo de tiempos de 2 a 3 meses para sacar una cautelar. En algunos casos, si es que salen, y nos ha pasado en juicios que directamente nos han sacado la sentencia definitiva, pero estoy hablando ya de 6 meses o más. Esto es muy arriesgado en el tema de salud y discapacidad, porque por lo general se tratan temas muy urgentes, porque hablamos de salud. Entonces por ahí no se entienden los criterios del Tribunal Provincial en cuanto a esta demora, más allá de que, como en el federal, se requieren ciertos requisitos para esto, pero uno siempre, y más dedicados a esto, nosotros estamos muy finitos con el tema de documentación y prueba. Entonces por ahí los tribunales requieren, siempre hablando del tribunal de la provincia, requiere requisitos que por ahí no son necesarios para ordenar una medida cautelar.
Nosotros acá, cuando las familias llegan acá, obviamente que vienen todas con una carga emocional, con una carga muy negativa en cuanto a todo el requerimiento que genera la situación en obras sociales y prepagas. Cuando vienen acá, nosotros lo primero que les decimos es que desde el momento que llegan al estudio ya nos hacemos cargo nosotros de la situación. ¿Qué significa? Que ellos ya no van a tener que renegar más con la obra social ni la prepaga. Para eso nos vienen a ver a nosotros y de eso nos encargamos nosotros. No es que nosotros reneguemos con obras sociales y prepaga. Nosotros sabemos cómo realizar el trabajo para que no suceda esto. Y uno aplica las herramientas legales para que las familias obtengan lo que vienen a buscar, que es una respuesta. No siempre son situaciones positivas, no siempre los amparos son favorables, ¿sí? Hay cuestiones en las cuales nos ha pasado dentro del estudio que nos han sido rechazadas por X motivos, los tribunales nos han dicho que no, en algunos casos hemos apelado, en otros no, porque no es conveniente. Pero acá lo que tratamos de darles a las familias, primero y principal, es tener empatía apenas llegan al estudio, por lo que te digo de la carga emocional con la cual vienen. Tengamos en cuenta que las familias vienen o con un niño con discapacidad o con un familiar con discapacidad. Entonces, lo principal desde nuestro estudio, entendemos que es fundamental tener empatía con la situación, explicar. También hacemos un poco, sin serlos, ¿no? Hacemos un poco de psicólogos dentro del estudio en estas cuestiones, porque así lo entendemos nosotros, que es la manera de tratar a las familias cuando llegan acá, y obviamente con toda esta cuestión ellos se van agradecidos. Lo que nos plantean mucho es, cuando vienen acá, es si yo acciono judicialmente, ¿cuál es la represalia ante el afiliado, o sea, ante la persona que va a reclamar? Desde el estudio, transmitir tranquilidad con respecto a esto. Siempre lo decimos, no hay, en realidad no hay, porque no vamos a asegurar nada nosotros, pero no debería haber represalias por parte de obras sociales y prepagas cuando uno judicializa la situación. Si hubiera alguna represalia, es mucho más complicado para la obra social o prepaga mantener esa postura, porque nosotros desde la parte legal, jurídica, tenemos las herramientas para que eso no suceda. Entonces, transmitirle a la gente que se animen, que se asesoren con respecto al derecho de salud y discapacidad, y que se animen obviamente a reclamar todas las prestaciones que refieren o que tengan referencia a la discapacidad del familiar o niño con discapacidad. Tengamos en cuenta que hoy es una situación muy compleja la que está viviendo el sector, por las cuestiones que son de público conocimiento. Con más razón decirles que se animen a reclamar. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. En 18 meses de gestión,
hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yarlora. El contrato de arrendamiento rural es aquel en que el propietario de un terreno, el arrendador, cede el uso y disfrute del mismo a otra persona, denominada arrendatario, para actividades fundamentalmente agropecuarias a cambio de un pago acordado denominado como renta. Hablamos de este tema con el doctor Ricardo Prone. En relación al tema por el cual me has convocado, que es el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos rurales, encontramos que el mismo se encuentra regulado en la Ley de Arrendamientos y Parcerías Rurales número 13.246. Dicha ley fue sancionada en el año 1948, siendo la última reforma aquella que se efectuara ya por la década de 1980. La característica esencial de esta ley es la de la imperatividad de sus normas, imperatividad que se desprende del artículo primero en cuanto establece que sus disposiciones son de orden público, irrenunciables sus beneficios y de ningún valor toda cláusula redactada en oposición a esas disposiciones. Como consecuencia de ello, entonces, cuando se pretende la redacción o inclusión en un contrato de arrendamiento rural de una cláusula que se contraponga a los preceptos de la ley, la propia ley nos va a proporcionar la solución estableciendo que esa cláusula se va a tener como no escrita. Ingresando entonces en lo que es el análisis de la ley, la misma podemos decir que está estructurada en 3 grandes títulos. El primero de los cuales se ocupa del contrato de arrendamiento rural. En el segundo de los títulos vamos a tener a las aparcerías, haciéndose la salvedad de que a las aparcerías agrícolas se les van a aplicar muchas de las disposiciones relativas a los arrendamientos rurales, principalmente en lo que respecta a los plazos mínimos y plazos máximos. Finalmente, en el título tercero, vamos a ver 2 figuras que son los contratos accidentales de cosecha y de pastoreo. Figuras estas que son habitualmente usadas en el ámbito rural, más en esta época en la cual se está empezando a celebrar los contratos por la próxima campaña. En cuanto al primero de los contratos, el contrato de arrendamiento rural, el artículo 2 de la ley establece que habrá contrato de arrendamiento rural cuando una de las partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio ubicado fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, y la otra a pagar por ese uso y goce un precio en dinero. Vemos que de la propia definición de la ley van a surgir cuáles son los elementos caracterizantes de este contrato. En primer lugar, y en relación a los sujetos intervinientes en el mismo, 2 van a ser las partes que integran un contrato de arrendamiento. Por un lado vamos a tener al arrendador, que es aquella persona que, ostentando una relación de poder con respecto a ese predio, va a cederlo para que sea destinado a esa explotación agropecuaria, percibiendo a cambio un precio. Y por otra parte vamos a tener al arrendatario, quien contra el pago de ese precio es quien va a asumir los riesgos de esa explotación agropecuaria. Lo cual nos lleva al segundo de los elementos del contrato, que es su objeto. La ley dice que se debe ceder el uso y goce de un predio rural, pero además exige
que ese predio rural sea destinado a una explotación agropecuaria en cualquiera de sus diferentes manifestaciones. Esto es, agricultura, ganadería, silvicultura, forestación. Como consecuencia de ello, entonces, no van a quedar incluidos dentro de este contrato de arrendamiento y de los preceptos de la ley aquellos contratos en los que se cede el uso y goce de un predio rural, pero que se destina a una actividad distinta de la actividad agropecuaria, como lo es, por ejemplo, los emprendimientos hoteleros que se desarrollan en zonas rurales. Luego vamos a tener el precio. Quizás esta cláusula sea la que mayores dificultades o confusiones presenta en el ámbito rural y en la práctica en general. Debido a que si bien la ley establece que el precio deberá ser en dinero, por el propio orden de prelación normativa que dispone la ley, se van a aplicar al precio las reglas del precio establecidas por el Código Civil y Comercial para el contrato de compraventa. Como consecuencia de ello, entonces, ese precio podrá ser determinado o determinable. En el primero de los casos se va a configurar cuando las partes expresamente acuerden el precio en una suma fija, mientras que el segundo de los casos va a tener lugar cuando el precio se estipule por su referencia a otra cosa cierta. Esto es lo que nos va a permitir, y que resulta muy habitual en el ámbito rural, fijar el precio en una cantidad equivalente de productos, por ejemplo, en el equivalente a determinados quintales de soja por hectárea, o en el equivalente a determinados kilos de novillos por hectárea, que es lo que sucede en los campos de naturaleza más ganadera. Esta disposición en cuanto al precio se adoptó principalmente desde la década del 80 para cubrirse frente a los efectos de la inflación. Vemos que hoy, a 2024, continuamos con el mismo problema. Finalmente, en lo que a precio respecta, en la actualidad es posible estipular el precio en moneda que no sea de curso legal. Ello por aplicación de los artículos 765 y 766 del Decreto 70 dictado en diciembre del año pasado, el cual modificara el régimen de las obligaciones de dar moneda extranjera contenido en el Código Civil y Comercial. El otro de los elementos caracterizantes del contrato es el plazo. En relación a ello, el plazo mínimo establecido por la ley es de 3 años. Se considerará también celebrado por el plazo mínimo todo contrato sucesivo entre las mismas partes y sobre las mismas superficies. No así la prórroga pactada como originaria por las partes en ese contrato base. Esto quiere decir que las partes en un contrato pueden celebrarlo por el plazo mínimo y pactar originariamente una renovación por un plazo menor al plazo mínimo legal. Pero en el caso de que a la conclusión de ese contrato no se hubiere pactado esa prórroga originaria, el nuevo contrato deberá celebrarse necesariamente por ese plazo de 3 años. En cuanto al plazo máximo, el mismo es de 50 años por aplicación del 1197 del Código Civil y Comercial, que establece los plazos máximos para las locaciones urbanas. Para dar un cierre a este contrato, entonces, es importante señalar que el artículo 17 prevé una serie de prohibiciones en que, de ser redactadas, esas cláusulas van a tenerse por no escritas, siendo la más importante aquella que prohíbe la prórroga de jurisdicción, como así también la constitución de un domicilio especial distinto del domicilio real del arrendatario. Esta prohibición, tengamos en cuenta la época de sanción de la ley, tenía por objeto proteger al arrendatario, quien en ese momento era considerado como la parte débil en esa relación contractual. Esperando entonces haber sido claro en cuanto al desarrollo del arrendamiento rural, agradezco la oportunidad recibida. Llegamos al final del programa. Gracias como siempre por la compañía. Estamos en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho y están todos nuestros informes para que ustedes puedan
consultar. También en Instagram, en Facebook y en Red X, en Twitter, con toda la información de nuestro programa. Gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho.